Bueno, muchas gracias a todos por venir en esta mañana y espero que sea un compartir de ideas que a veces uno cuando está intentando seguir las agendas y seguir las pautas no tiene este tiempo para reflexionar. Entonces, mi objetivo principal es por lo menos, como se dice, instigar, ¿no? Provocar un poco que hagamos este paso atrás, como dijo Annette, para poder ver mejor tal vez las cosas en perspectiva, ¿no? ¿Tú me dices el tiempo? No sé. Bueno, nosotros estamos todos acá comiendo, ¿no? Teniendo este lindo desayuno. Y seguro que todos ustedes están familiarizados con la idea de calorías, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros contamos calorías. Fruta también tiene caloría, ¿no? Y seguro que mucha gente que está acá ha hecho ya alguna dieta en algún momento de su vida, ¿no? Y al hacer dieta hay varias formas de cómo vamos a bajar de peso, ¿no? Entonces, porque el objetivo es reducir kilos, ¿no? Entonces, para eso se puede seguir toda la clase de cosas. Podemos contar los puntos, hay la famosa dieta de los puntos, ¿no? Donde tú puedes pasar, por ejemplo, todo un día solo comiendo chocolates. Pero los chocolates tienen que estar dentro del máximo de puntos. Tú puedes comer salchichas, aunque sean bajo el nivel de los puntos. Tú puedes comer pura proteína, que está una dieta muy de moda. Y hay hartas clases de propuestas, ¿no? Pero ¿qué eso te dice en términos de nutrición? ¿Qué eso te dije de verdad en términos de que estamos siguiendo una dieta que está culturalmente apropiada, que es sana, ¿no? Porque hay toda una clase, ustedes probablemente ya escucharon, de calorías vacías, ¿no? Que no te dan los nutrientes necesarios. Y nos pareció interesante poner esto como una cosa para acercarnos de la población, de la gente que no está tan familiarizada con el tema de clima, que aunque nosotros empezamos a contar calorías hace muy poco tiempo, culturalmente hoy nadie lo discute. Esto es algo que hace parte del senso común de la gente. Pero eso tiene implicaciones fuertísimas. Por ejemplo, la efectividad de las políticas de nutrición y de alimentación y de lucha contra el hambre de países, políticas públicas internacionales que dependen de presupuestos, de financiamiento, son evaluadas al final en cuántas calorías ellas son capaces de aportar a la dieta. Perdón, es que así es un poco tumultuado, así me dispersa, ¿no? Pero que son capaces de aportar a sus ciudadanos. Y nos pareció interesante empezar entonces haciendo esta comparación, que estamos empezando un proceso paralelo con el tema de la energía y del carbono. Si hoy todos saben cuántas calorías tiene un pan de trigo, en un muy poco tiempo todos vamos a empezar a saber, porque eso ya se disemina, cuántas unidades de carbono, cuántas emisiones de carbono uno ahora o no ahora, tomando una bici, tomando el corredor ecológico de bus, etcétera, o haciendo elecciones por un vuelo carbono neutral, lo que sea. Eso desde el nivel personal hasta el nivel de los países. Pero poniendo eso en la perspectiva histórica, estamos en medio a un cambio de mentalidad, y por eso utilizamos la idea del epistemicidio, que para tener esta mentalidad compartida, esta idea de que todos estamos hablando de la misma lengua de las calorías, por ejemplo, para decir que todos hablamos del carbono, estamos justamente destruyendo sistemáticamente, como dijo Annette, todas las formas de acceder a la complejidad de los fenómenos que no caben dentro de la lógica del carbono. Así como nosotros no discutimos más las dietas y lo que la gente come y lo que es sano y lo que no es, y por eso que la obesidad también es una epidemia, ¿no? Porque no entramos en discusiones mucho más profundas y complejas de lo que significa la alimentación en el contexto socioecológico cultural, ¿no? Podemos empezar entonces. Bueno, el mantra hoy de las agencias del Banco Mundial, del FMI, todas las agencias de las Naciones Unidas es colocar un precio al carbón, ¿no? El Put a Price on Carbon incluso tiene una coalición firmada, que está firmada por las grandes empresas petroleras del mundo, de los principales países del norte, con algunos del sur, por supuesto. Y esto ha sido definido ahora en abril, cuando se firmó el Acuerdo de París en la ONU en Nueva York, cuando los países fueron ahí para ratificarlo, ¿no? Que es la nueva joya de la corona de la política climática, es poner un precio al carbono.
Es un tema de la agenda del G20 también tener un precio al carbono, porque eso está vinculado a una agenda mucho más compleja. No sé si ustedes están familiarizados, pero que en el G20 se discute una cosa llamada la cesta, la canastra de monedas, porque las principales monedas de las principales economías del mundo hoy se hace una media entre el yen, el euro, el dólar, la libra esterlina y el... ¿Cuál es la otra? ¿Ah? La China no está todavía, pero son estas que definen lo que es, cómo se calcula las unidades de medida del FMI y del Banco Mundial, que son cómo se traducen las deudas externas de los países. Entonces, cuando uno piensa en la arquitectura de cómo el capital financiero se estructura, es muy importante tener un exchange rate, una tasa de cambio, para que las monedas no se ecualicen de alguna forma. No sé cómo ustedes discuten eso en México, pero en Brasil la tasa de cambio del real es absolutamente política y fijada y bancada por los gobiernos, ¿no? Y por eso que el dólar puede estar 4 veces más que un real o 3 veces menos. Eso se va. Y eso es desde que empezaron los BRICS, una de las cosas que se vienen peleando es que se haga una tasa de cambio más justa para definir la economía mundial. Y ahí quieren que entre el precio del real, el precio del yuan de China, el precio del renminbi de India y el rublo, ¿no? y la moneda de África del Sur. El Banco Mundial dijo que no, eso está demasiado, que sí necesitamos una otra equivalencia universal y que eso debería ser el carbono. O sea, el precio del carbono no es una postulación de discurso ecologista ni de discurso del IPCC. Ella hoy figura en el centro de la agenda, la reestructuración del capital financiero internacional. Y no es una agenda menor, una agenda pequeña, es una agenda súper importante. La idea es que una vez que se precifique el carbono como un índice de energía, vamos a poder comparar las economías, comparar las inversiones y definir dónde se hacen más lucros, ¿no? ¿Se dice lucros? Lucros invirtiendo en el cambio energético global, ¿no? Entonces, ¿puedes pasar la próxima, por favor? Entonces, para eso hay una base científica que empieza cuando las negociaciones del cambio climático previas a la Convención del Clima. La Convención del Clima es firmada en 92 en Río, junto con la Convención de Biodiversidad y con la Convención de Desertificación. Bajo la lógica de las Naciones Unidas no hay jerarquía entre las convenciones, ¿no? Pero a lo largo de los últimos 20 años lo que nosotros vimos es la supremacía del CO2 como la explicación que equivale y que traduce todas las dimensiones de la crisis ambiental. Entonces, para eso, en términos de la base física científica, se acepta en la Convención del Clima, porque está asesorada por el IPCC, el Panel Internacional Científico sobre Cambio Climático, que estos son los gases que están incorporados, que son reconocidos bajo la Convención y que pueden ser traducidos en carbono, ¿no? Entonces, toda la negociación del clima se estructura en la equivalencia al carbono. Y eso es bastante interesante, puedes pasar, porque cada uno de estos gases tiene efectos completamente distintos en la atmósfera. Por ejemplo, el metano, que sale de los basureros, que sale de los desechos de los criaderos de chanchos, por ejemplo, ellos tienen un impacto, un efecto de forzar las reacciones químicas que están en la atmósfera cerca de 24 o 25 veces lo que hace el carbón, pero son traducibles en carbón. Cada uno de estos gases también tiene tiempos de permanencia en las cuencas atmosféricas que son radicalmente distintos. Y ustedes saben, quienes tienen familiaridad con geografía, que cuencas atmosféricas son determinadas también por condiciones microclimáticas. Si tú tienes un valle que está cercado de sierras, tú tienes emisiones de gases ahí que pueden saturarse localmente y que tienen sus efectos directos sobre la población que vive ahí. O sea, no se puede decir, bueno, ustedes, acá conocen tal vez mejor, ¿no? Que esta contaminación del aire acá no puede ser neutralizado por una plantación de bosque que sé ya dónde, ¿no? Pero esto está también en la base de esta construcción. O sea, los países entonces, cuando firman el Acuerdo de París, se comprometen a
juntar esfuerzos para limitar a alza de la temperatura media global hasta 2 grados más que el periodo preindustrial. O sea, se estima que en 1850, que es la fecha donde se empieza a contar esta línea de tiempo, la temperatura media global era tal y que no podemos dejar que se caliente en la media global más que 2 grados centígrados en relación de eso. Entonces, lo que hicieron los países, cada país de forma voluntaria se comprometió a algunos esfuerzos. Y los científicos sí calcularon entonces cuánto estos esfuerzos de cada uno de los países se traducían en aumento o no de temperatura. O sea, ahí está un gráfico de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y INDC son las contribuciones nacionalmente determinadas, es la línea roja con la cual los países se comprometen. O sea, de acuerdo con lo que está depositado, eso es el gráfico después del depósito oficial en las Naciones Unidas, la humanidad está hacia un camino de 3.5, un calentamiento de 3.5 grados Celsius, ¿no? Estamos muy lejos del camino supuestamente de solamente 2 grados, que es del verde al rojo. Si no hiciéramos nada, estaríamos rumbo a los 4.5 grados. Bueno, yo soy extremadamente crítica de este marco de debate del cambio climático. Primero porque hoy día es absolutamente normal que uno mire y diga, ay, qué científico, verá qué serio, ¿no? Ahí están estos números, ¿no? Tiene 8.1 Fahrenheit, sí, porque los gringos no admiten el sistema métrico, o sea, no operan trabajan con inches, trabajan con feet, trabajan con pounds, trabajan con Fahrenheit, no aceptan nada de lo que justamente se está discutiendo, pero está bien, ¿no? Pero que la idea por detrás de eso es quién ha calculado, qué estos números que se muestran tan detallados, qué es que ellos invisibilizan, qué está por detrás de eso, ¿no? Cómo los países en una hojita de papel, en Brasil son 2 páginas, se compromete a un cambio de tamaña magnitud. Puedes pasar el próximo. Bueno, les comento que no hay acuerdo fundamental desde eso, ¿no? Porque cada contribución nacionalmente determinada, y acá eso es un poco técnico, ¿no? Puede seguir 3 modelos. El primero es así, bueno, es reducción absoluta. Entonces Brasil dijo, en 2005 mis emisiones eran tantas, ¿no? No hay sociedad civil contando eso, ¿no? Todo eso hay que basarse en conocimiento estatal de las agencias súper controladas, etcétera, etcétera, etcétera. Estábamos emitiendo tanto y vamos a comprometernos a reducir tal. No se dicen en qué sectores, no se dicen, por ejemplo, en la agricultura va a ser tanto, en la siderurgia va a ser tanto, no. Porque incluso los países suponen que yo puedo aumentar las emisiones en un sector, por ejemplo, en siderurgia o explotación de petróleo, mientras yo planto bosques, ¿no? La mal llamada plantaciones forestales, porque ahí yo hago la net, las emisiones líquidas. Entonces ya una primera como dice, camada de complejificación de cuánto simplitud se pretende con temas tan complejos. La segunda posibilidad, si puedes pasar, la segunda posibilidad es, por ejemplo, decir, bueno, en 2000, como hizo, por ejemplo, la Indonesia, ¿no? Como en 2005 nosotros estábamos emitiendo tanto de carbono, de emisiones, ¿no? Siguiendo eso, hacemos una proyección histórica y eso significa, ahí puedes ver, ¿no? Que nosotros íbamos a en 2030 estar ahí en el azul, ¿no? Estar emitiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, si ustedes nos pagan, nosotros podemos no hacer. Y eso es lo que llamamos avoided, emisiones evitadas. Y nosotros hacemos una discusión en Brasil, más o menos cuando uno está en el autobús, no sé si acá es común eso, pero entra un niño o un chico y dice, yo podía estar matando,
Yo podía estar robando, pero estoy acá solamente pidiendo una contribución voluntaria de tanto, ¿no? Entonces es un poco más o menos así. Es una otra forma de hacer un chantaje, ¿no? Porque la idea es que éticamente deberíamos reducir. Pero la segunda también es que es una forma de pensar el futuro donde se imagina que el crecimiento es ilimitado. O sea, si en 2005 la Indonesia estaba creciendo sus emisiones porque el aceite de palma estaba se expandiendo locamente y porque había plata internacional, por ejemplo, de Unilever para financiar las plantaciones porque es el aceite vegetal más barato del mundo, entonces se imaginaba que, bueno, obvio que en 2030 íbamos a estar en el pico. Eso supone que no hay contestación social, que no hay cambio de gobierno, que no hay cambio de política pública y que el ecosistema puede, y la sociedad que vive ahí, simplemente soportar un crecimiento gigante, ¿no? Entonces, lo que es muy inteligente, y hay toda una clase de consultorías internacionales, la McKinsey, la Baker McKenzie, la Arthur Andersen, todas consultorías de negocios que han asesorado a los países a producir en esta clase de escenario, ¿no? Porque con estos escenarios ellos pueden irse con el business plan, el plan de negocios bajo su brazo, a los inversores para buscar plata internacional, porque el financiamiento del desarrollo hoy día está totalmente condicionado al contexto de las emisiones. Una tercera posibilidad aún es la intensidad de carbono de las economías por unidad del PIB. O sea, no hay, ni en este nivel básico de la contribución que hoy día se dice, tenemos un acuerdo del clima, no hay ni en nivel más básico un acuerdo entre, bueno, ¿cuál es? Al final, ¿no? la forma como estamos presentando nuestros compromisos. La China, por ejemplo, trabaja con este concepto. Dijo que ellos están logrando aumentar sus unidades de PIB, pero que cada unidad de crecimiento tiene menos intensidad de carbono. Y ahí las agencias chinas hacen ellas mismas el cálculo, por ejemplo, de la exportación de perfiles de aluminio para construcción civil, de estos vidrios, de esos edificios modernos todos, que esos dicen que ahora tiene contenido reducido de carbono y bla, bla, bla. O sea, son capas y capas de construcción que uno no puede retroceder para verificar la veracidad. Uno tiene que simplemente creer en la fuerza de estos números, que por supuesto son muy perfilados, así 3.4, 2.3, porque eso les parece que les da más veracidad, ¿no? En todo eso, en las tres formas, lo que hay de común es que las tres formas de presentar las contribuciones, al final, cómo estamos juntos como países en esta gran transformación de la economía, está la idea de carbono neutral, puedes pasar, que simplemente entiende que hay un equilibrio de carbono que se traduce en temperatura y que eso tiene que ver con las emisiones, por un lado, y por el otro la idea de offset, ¿no? Que eso es neutralizable, que existen formas que salen más económico, más barato, menos costoso de simplemente seguir haciendo la misma cosa. Entonces, si por ejemplo la Alemania, no voy a utilizar, quiere presentarse como un buen país que cumple con sus obligaciones, él puede simplemente seguir produciendo con su industria, que aún tiene una industria siderúrgica muy importante en Alemania, pero neutralizarse pagando, ¿no?, para políticas que son hechas en otros países, países del sur, donde puede contabilizar carbono y donde puede contabilizar eso como sus esfuerzos de reducción en términos de aporte al financiamiento climático. En el corazón del Acuerdo de París, hoy día, en el artículo 6, hay esta figura que ellos llaman las Internationally Tradable Mitigation Outcomes, ¿no?, que son las ¿cómo se traduce en español? Son los resultados de mitigación internacionalmente comerciables. O sea, en el futuro se camina, eso está ahora en la negociación, justamente, cómo van a ser estos trámites, ¿no?, de resultados de mitigación de un país para otro, porque si es una atmósfera, si es una temperatura media global, se acepta entonces que se puede hacer esa neutralización. Eso es muy distinto que si hubieran construido la discusión de cambio climático en las Naciones Unidas con una perspectiva de impactos locales, de los efectos a cotidiano, a diario sobre la vida de las personas. O sea, ahí es donde vemos la globalización y el discurso globalista con su perversidad, y yo añadiría con su perversidad colonial. Puedes pasar el próximo.
Eso es la famosa McKinsey curva de costo de oportunidad, porque puedes ver dónde está más barato realmente reducir tu carbono, y vas a ver que el más barato no siempre va a ser reducciones que tienen un potencial donde el uso de la tierra entra en la cuenta, donde ponemos la agricultura, donde ponemos la biomasa, donde ponemos la inmovilización de territorios para que estén justamente secuestrando el carbono, limpiando la polución, ¿no? Si se quiere, lo que está hecho por otros. Podemos pasar porque después de eso en las preguntas vamos, ¿no? Todo eso está bajo un paraguas más grande, que es una idea de que estamos en un momento de climate smart. Es la agricultura climáticamente inteligente, es el diseño urbano climáticamente inteligente, son las finanzas climáticamente inteligentes, donde cortamos costos y cortamos carbono. Pero acá no se cuestiona el paradigma del desarrollo, mucho menos el paradigma del crecimiento. No se discute, por ejemplo, la tendencia acelerada a la urbanización, al vaciamiento de los campos y de las áreas rurales. Justamente se hace el opuesto. Es una apuesta ciega en una tecnología que nos va a salvar, y es mejor que todos estemos en ciudades, megaciudades, donde es menos costoso aplicar las grandes redes tecnológicas para monitorear el carbono. ¿Puedes pasar la próxima? Por ejemplo, uno de los grandes personajes en Climate Smart es justamente la Shell, ¿no? Porque la Shell, y eso es cómo visualizan una tonelada métrica de carbono, ¿no? Ellos están en ¿cómo se dice? En la punta de las tecnologías del secuestro geológico de carbono, que simplemente captura el carbono invisible del aire y le mete en los huecos, en los pozos de petróleo ya cansados, ¿no? Pero también es el gran player, la Shell, del gas, y el gas es considerado el combustible de transición, el combustible puente, ¿no? Que va a tener menos emisiones porque tienes menos material particulado que el petróleo y el carbón, y que va a nos llevar en los próximos 100 años hacia un futuro más limpio. Puedes pasar el próximo. Eso no está descolgado, y acá es importante una perspectiva así bien histórica de la creación de los mercados. Hoy día estamos rumbo a un mercado mundial de carbono. Eso es el mapa más actualizado de la Carbon Finance Unit, la unidad de finanzas de carbono del Banco Mundial, con el mapeo de dónde ya están funcionando los mercados de carbono nacionales y regionales, ¿no? Entonces, cuando hablamos del put a price on carbon, colocar un precio al carbono como un elemento clave de la agenda hegemónica, de la agenda del capital financiero, es importante mirar que esto está pasando en realidad. Mientras los Estados Unidos no tienen un mercado nacional de carbono, California sí tiene, es una provincia. Eso es interesante porque el sistema ONU no reconoce provincias, es Naciones Unidas, no es Provincias Unidas, pero eso es parte de un forzar, así como están entrando ahora los actores no estatales, o sea, las corporaciones, las provincias ricas están poniendo plata en la mesa para justamente forzar esta agenda. Y es por eso que California tiene un acuerdo justamente con Chiapas en México y con el estado de Acre en la Amazonía brasileña para generar esos créditos y neutralizar la industria ahí en California. ¿Puedes pasar el próximo? Sí, rapidito. Eso, por ejemplo, un ejemplo de cómo está la Climate Smart Agriculture. Ahí usted ve quién son las agencias que las promueven. También está la Fundación Gates, muy fuerte en eso en África. Y ahí tienes un hindú, ¿no? Ya con el aparejito eso que va a mensurar el carbono que está secuestrado y que puede enviar eso a la recolección satelital de cuánto se está ahorrando, ¿no? En términos de carbono al aplicar un paquete. Eso ya se colga a sistemas que van comerciando en la bolsa de valores unidades de carbono que vienen de varias actividades y que también ya aportan a estos agricultores sistemas de insurance, ¿no? de seguridad. Lo que sea, eso pasamos muy rapidito. Eso es solo para eso también cómo están las ciudades, todo un sistema de monitoreo de dónde vas a parquear, cuánto has acumulado, todos con sus cell phones, con sus aplicativos que calculan el carbono, etcétera, etcétera. Puedes pasar. Eso, la red satelital, que no es civil,
que es militar, ¿no? Y que monitorea y tiene el remote sensing, ¿no? De todo este carbono. La próxima. Ahí como eso pasa, puede ser pasando así rapidito, solo para mostrar. Eso como este carbono sube, ¿no? A los mercados necesitas que se mensure, que se calcule. ¿Y por qué los pueblos indígenas y los territorios son tan importantes? Ese es el mapa del IPCC que te dije que este nuevo oro, el oro verde, para ese momento de la economía, justamente está en la franja tropical. No está en los bosques de Siberia, está en las tierras que tienen sol, mucho sol por año y que tienen agua para que esta biomasa se traduzca. Entonces, y claro, está sobre todo en manos o territorios indígenas o tierras estatales que no están en el mercado privado de tierras. Y la última, creo que es solo para recordar cuántos años se llevó hasta que la invención del sistema métrico, que fue un gran emprendimiento colonial francés, se unificara alrededor del mundo, y el proceso colonial que le dio condiciones de simplemente ignorar todos los sistemas locales de evaluación, de mensuración, de comercio, para imponer un sistema que facilitara la creación del mercado global. Entonces ahora, y con eso concluyo, que estamos asistiendo a la formación de una nueva métrica global, y por eso es importante detenernos un poco, porque a veces es mucho más fácil simplemente reproducir el discurso tal como viene, y viene tan arregladito con números tan bonitos, y esquecerse del contexto histórico y de relaciones de poder donde estas formas de mirar la realidad y accionar sobre la realidad se forjan. Gracias.